Pues hace 2 semanas empezamos con una introducción de por qué se enseñan las falsas doctrinas y por qué los cristianos creen las falsas doctrinas. Hoy vamos, ya empezando en hoy en adelante para el resto de la clase, cada clase vamos a hablar de una falsa doctrina o tal vez a veces algunos son como un conjunto de falsas doctrinas. Hoy vamos a hablar de la seguridad eterna, que es más conocido como salvo, siempre salvo. Y empiezo con esto porque creo que es la falsa doctrina más común en el mundo oeste, en las Américas y en Europa también. Bueno, no sé de Europa, en las Américas y en Estados Unidos, pero también en América Latina. El salvo, siempre salvo. Aquí está. Te le pegas con 2 dedos, mira. 2 dedos así y él va bajando. Ok. ¿Vas a ver el video? Sí. Ahí. Sí, con eso. Dale dismiss. ¿Ese es? Sí. Y el volumen. Sí, te va a ayudar con el volumen. De pausa. Sí, porque quiero retrocederlo un poquito. El volumen va a estar aquí. Buenos días. Sube aquí. Technical difficulties. No quiere ni subir volumen. A ver. Quiero retrocederlo un poquito. Ya, que probé sonido primero. Pero Para irme a buscarte un cable de corriente. No sé por qué no lo lee. Oh, ya sé por qué. No, está en Offices. Está bien. Claro, casi siempre es. Bueno, estoy leyendo, yo te lo voy a bajar. ¿Sabes qué puedo hacer yo también si necesitas apoyo una vez? Te puedo bajar los videos. Los tienes ya en un archivo y es más fácil. eso sería bueno. No te fallaría el YouTube. Mira, Y esto. YouTube es el diablo, hermano. YouTube es el Mira, vamos a escucharlo. The first ever supernatural encounter. Out of that vast darkness come the most beautiful voice I've ever heard in my life. Okay. Él está hablando de cuando se murió. Él era un pastor bautista y se había muerto y oyó una voz, la más bella que ha oído en su vida. There's no music created that would any way mimic the beauty of that sounding of that voice. As the voice spoke to me, the voice said to me, "Stop. No more pain." No estaba muerto, estaba al punto de morir. Estaba al punto de morir. Peace, rest, security, all that you've ever wanted, just don't breathe. La voz le estaba diciendo, para de respirar, va a tener paz, seguridad, todo lo que has querido, solo para de respirar. I'm breathing by willpower at that point. Every breath has took all the strength I could get in, and when I got in the area, it took all the strength I had to get it out. I'm breathing by willpower. And he's telling me, stop, don't breathe. And my spirit... Okay. Él estaba batallando solo para respirar. Todas sus fuerzas que tenía solo para respirar. Y esta voz más bella que ha oído en la vida, que no hay ninguna música en esta tierra que se pueda comparar con la belleza de esa voz, le estaba diciendo, para de respirar. Todo lo que ha querido va a tener seguridad eterna. was saying to me, listen, God speaking, said, don't breathe. And then I got to try to shut it down, what I'm doing. And then the realization hit me as though I screamed as loud as I could in my spirit. No, what am I doing? I just asked God to extend my life. Don't breathe, I'm going to die.
temptation, Satan fled from me. So this Entonces él se dio cuenta que él está orando a Dios que le sane, que le salve la vida, y esta voz le está diciendo que deje de respirar, y se dio cuenta que no era Dios, y tan pronto que él se dio cuenta que no era Dios, Satanás se fue. Esa voz tan bella que nunca había oído en la vida era Satanás, no era Dios. Sí, vamos a seguir. Voice, you that just asked the Lord to spare your life, and a beautiful voice said, just let go. Yeah, but look what he said. Listen, you see, just what he said tells what I've been told on my security. So you've been injured in a recent car accident, and you Y lo que el diablo le dijo era seguridad, que es el término teológico es la seguridad eterna. Y él dice, a mí me ha enseñado eso toda la vida. Él era pastor bautista. Ahí enseñan eso en las iglesias bautistas y en muchas iglesias. Que una vez que uno es salvo, ya es salvo. No puede perder la salvación. No hay nada que uno pueda hacer para dejar la salvación. Salvo, siempre salvo. Esa doctrina viene del diablo. Como aprendimos en la primera clase, todas las doctrinas falsas vienen del diablo. Y eso fue un testimonio de alguien que era hasta pastor y iba a ir al infierno. Y el diablo lo quería llevar al infierno con esa falsa doctrina. Okay, vamos a hablar ahora de los versos que la gente toma fuera del contexto para establecer esta falsa doctrina. Y entonces a ver los contextos y a ver por qué la Biblia no enseña lo que parece que enseña. Porque ellos, si uno va a una iglesia bautista, te enseña, y no es solo bautista, hay muchísimas, metodistas, presbiterianos, todos. No todas, pero muchas enseñan esto y enseñan con estos versos. Vamos a empezar con Juan 3, 17, 3. Y todo esto tengo en inglés, tengo que buscarlo en español aquí. Okay. Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. 17:3. Dicen que cuando uno hace la oración del pecador y conoce a Jesús, ya tiene vida eterna. Y si es eterna, no se puede perder, porque entonces no sería eterna. Es su argumento. Pero no van con el contexto de toda la Biblia, lo que quiere decir conocer a Dios. Dicen que es hacer la oración y uno conoce a Dios, o conoce a Jesucristo cuando hace la oración de pecador, admite que es pecador y pide que Dios venga, que Cristo venga en su corazón, que eso es conocer a Dios. Pero la Biblia, en el contexto de la Biblia, conocer a Cristo es otra cosa. Aquí hablan de conocer a Cristo igual a salvación. Eterna. Pero, I'm sorry, ¿vas aquí? John 17:3. sí, Ok, te lo dejo. Para que ustedes puedan verlo. Con dos dedos le puedes ir bajando a poquito y ir comiendo ahí con fácil. no problema. Si estamos bien aquí. Aquí estamos bien. Por eso. En primera de Juan 2, de 3 a 6, habla de lo que significa conocer a Cristo. Vamos a ver, primera de Juan 2, de 3 a 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarde su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conocer a Dios no solo es conocerlo en una oración y ya, sino andar con él, seguir andando con él. Caminar con él y en justicia y verdad. Y no es solo hacer la oración y nada más. Es la cosa, es algo que uno tiene que continuar. Otro verso que les gusta usar mucho es Juan 10:28. Juan 10:28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que nadie le puede quitar a uno que es salvo de la mano de Dios. Dicen ni uno mismo. Así dicen, que ni uno mismo. Que yo ya cuando yo sea salvo, yo no puedo hacer nada para ya no ser salvo. Que nadie quiere decir nadie, ni ese mismo cristiano. Es lo que enseñan. Pero otra vez, eso no va en contexto de la Biblia. Cuando uno mire la Biblia, vamos a ver con Adán y Eva. Antes de pecar, ¿tenía Adán y Eva vida eterna? Sí. Y después de pecar, ¿qué pasó? Se murieron. ¿Y quién les arrebató su vida eterna? Not really. Bueno, nadie de ellos. Nadie. Satanás los engañó y ellos se lo entregaron. Y así es con la vida, la salvación de nosotros. Nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Pero Satanás viene y él sí trata de tentarnos y engañarnos. Y entonces uno sí puede entregar su salvación y ya dejar la salvación. Y no es que Satanás ni más nadie se lo arrebató de la mano de Dios. Porque Dios es fuerte y nadie nos puede quitar de la mano de Dios, es cierto. Pero uno mismo puede salir. Si uno quiere, uno decide, o si uno es hasta engañado y cree que está bien y no está bien. Es la cosa. También otro bueno, aquí era Adán y Eva, ya se me está fallando esta. Está triste mi caso. Mira, ni la computadora, ni los marcadores. Mira, con sangre voy a hacer. A ver. Adán y Eva, sí, pero y nosotros somos iguales así. En Juan, que digan Santiago. Uno, 14 y 15. Dice, habla de que Dios no tienta a nadie. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Es el 14. Y así uno se muere espiritualmente. Y ya si uno está muerto espiritualmente, ya no tiene salvación. Y no es que nadie lo arrebató de la mano de Dios, sino que
muchas veces uno es engañado y entrega su salvación, a veces sin darse cuenta, muchas veces sin darse cuenta, porque son engañados. Uh-huh. Mi ejemplo en mi vida personal, yo me frustré con Dios, me recuerdo cuando yo era joven, dije, ya no te voy a hacer nada. Así le dije a Dios, ya no te voy a hacer nada. Y me fui, empecé a vivir como yo quería vivir. Todavía iba a la iglesia. De vez en cuando, no era como dominguero, pero era más mesero en la iglesia. ¿Entienden? ¿Conocen los meseros en la iglesia? Uno que va una vez al mes. Y era como mesero, más como no podía ir un mes entero sin ir a la iglesia, como que tenía que ir, pero no iba todos los domingos. Pero sí, solo iba domingos, como a veces dos veces al mes. Y vivía en pecado. Y yo sé que yo no era salvo en ese tiempo. El hecho de que antes de eso yo estaba salvo, no quiere decir que cuando yo estaba viviendo por mí, que yo seguía siendo salvo. Uh-huh. Okay. Otro que le gusta mucho, le gusta muchísimo, Romanos 8:1. Dice que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. Okay. No hay condenación, pues, ¿cómo que uno que ya conoció a Cristo va a ir al infierno si no hay condenación? No hay condenación. Pero otra vez no van con el texto de la Biblia, de lo que la Biblia dice que significa estar en Cristo. Otra vez está en Primera de Juan 2:3-6, dice que si uno dice que está en Cristo y anda en las tinieblas, es mentiroso. Y también solo en este contexto, hay controversia en el Romanos 8:1. Algunas Biblias dicen, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay otras versiones que no dicen esa última parte. Terminan con que no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Y ponen punto y ya. Hay controversia de cuál es el original, etcétera, etcétera. Pero si uno sigue leyendo, debe buscarlo en español. Si uno sigue leyendo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está hablando de los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Y los que están en la carne es muerte. Y los que están en el Espíritu es vida y paz. Pues eso de estar en Cristo Jesús, ¿cómo uno va a estar en Cristo Jesús y estar en la carne y estar en muerte? No tiene sentido. No van con el contexto ni siquiera de ese mismo verso, cuando dicen que no hay condenación para los que ya aceptaron a Cristo. Cuando dice para los que están en Cristo Jesús, entonces en el contexto habla de que eso quiere decir que no están en el pecado, sino están en el Espíritu y no están en la muerte. Y por eso los que aceptaron a Jesucristo, pero entonces se desvían, sí hay condenación. Uh-huh. Otro que les gusta, Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy se dice que se enseña que cuando uno hace la oración de pecador, que confiesa que es pecador y que Dios le limpia de toda maldad. Y ellos agregan esta parte, que todo quiere decir todo, aún en la gramática de los tiempos. Quiere decir todo lo que ya hiciste, todo lo que estás haciendo y todo lo que van a hacer. Todo quiere decir todo lo pasado, presente y futuro. Es lo que dice. La Biblia no dice eso, pero eso es lo que ellos enseñan. De verdad, yo les he oído que todo quiere decir en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Que ya aún tus pecados futuros, cuando Dios te salvó, te perdonó hasta de ellos. ¿Okay? Y le gusta conectar este verso, que limpia de toda maldad, nos limpia de toda maldad, y que eso es pasado, presente y futuro. Y ligan ese verso muchas veces con Filipenses 1:6 y 2 de Timoteo 2:13. En Filipenses 1:6 diciendo que el que empezó la obra en ti es fiel para terminarla. Y pues dice que, pues sí, el que empezó él es fiel para terminar la obra. Si él empezó la obra de salvación en ti, él es fiel para terminarla. Él, siendo Dios, es fiel para terminar la obra. Y la obra sería la salvación. Y ligan eso con 2 de Timoteo 2:13 para decir que uno mismo ni puede salir de la salvación, porque Él es fiel, Dios siendo fiel. Y en 2 de Timoteo 2:13, Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue fiel aun si nosotros no somos fieles. Pues si nosotros hacemos la oración, estamos viviendo por Dios, entonces nos descarriamos, Él sigue siendo fiel, Él es fiel para terminar la obra, pues uno mismo no puede perder la salvación. Es lo que enseñan. A pesar de nosotros. Y suena muy bonito, así como la voz que oyó el pastor, sonó muy bonito. Pero otra vez, no está en el contexto de la Biblia. Vamos a ver el contexto de 2 de Timoteo 2:13. Mira, los estudiantes así los pongan en la esquina. Voy a dejar esto por ahora. Okay. 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Que diga del 11 al 13. Ellos solo citan verso 13. Pero vamos a ver desde el 11. A ver en qué está diciendo. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dice que si lo negamos, Él también nos niega. ¿Y qué quiere decir eso de que Él niega a uno que le niega a Él?
otra vez, la Biblia explica qué es eso. Uno no debe solo inventar lo que significa eso. La Biblia misma habla de eso. Dice que Él niega a los que le niegan. Pues en Mateo 10:33 y en Mateo 7:21, Cristo habla de lo que es negar a los que le niegan. Dice que el que me niega a mí ante de los hombres, yo le negaré a él ante del Padre. ¿Cómo uno va a entrar al cielo si Cristo dice, yo no te conozco? Padre, yo no lo conozco. Aunque uno antes era cristiano, si uno decide negar a Dios, Cristo le niega a Él. Y entonces uno no entra. Y entonces, otra vez en Mateo 7:21 dice que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hasta el 23. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios en tu nombre y hemos hecho muchos prodigios en tu nombre. Y yo les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, practicadores de los que practican la maldad, practican la iniquidad. Todos hablan de cómo Él niega a personas que estaban hasta echando fuera demonios, profetizando, haciendo milagros o creyendo que lo estaban haciendo. Algunos no lo estaban haciendo de verdad, pero yo creo que algunos sí. Pues está mostrando que aún personas que en un momento en su vida estaban sirviendo a Cristo, Cristo los niega al final. Y esto de la salvo siempre salvo no va con el contexto, aunque ellos tienen muchos versos. Estos son varios versos, pero cuando uno ve el contexto de todos, uno dice, como que no parece. Y entonces esto de que al final dice que si el 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar lo que Él ya estableció, lo que Él ya dijo. Y Él ya dijo que Él niega a Él le va a negar. Pues Él no va a negar eso, Él sí. El que le niegue a Él le va a negar. Una pregunta. Si sí hicieron los milagros, pero ellos creían que lo estaban haciendo en el nombre del Señor. Sí. Pero si hicieron los milagros en nombre de quién los hicieron, del diablo. Pues el diablo les ayudó. La verdad es, yo creo que hay varios diferentes grupos de personas en esto. Voy a ponerme la chaqueta porque ya encendieron el aire, ya me está dando frío. Sí, pero creo que encendieron el aire antes, ¿no? Okay. Yo creo que hay varios diferentes grupos. Yo creo que un grupo son personas que sí estaban haciendo milagros con Dios, estaban viviendo con Dios y todo, y se descarriaron. Yo creo que ese es un grupo. Yo creo que otro grupo son los que, yo hablé de esto cuando prediqué y hablé del fundador de VeggieTales. Okay. Él estaba haciendo una gran obra, creo que era su meta, hacer una gran obra para Dios. Y a través de VeggieTales había personas que fueron salvos, habían matrimonios que fueron restaurados, había muchos milagros, pero él iba al infierno, porque él no tenía relación con Dios, porque él negó su relación con Dios, porque estaba trabajando tanto en producir VeggieTales que no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para leer la Biblia. Y él estaba enseñando a los niños cómo tener una relación con Dios, y él no tenía relación con Dios. Y los resultados, había milagros,
personas que fueron salvos por lo que él hacía, matrimonios restaurados. Él sí obraba milagros, pero no tenía relación con Dios. Y Dios por su misericordia hizo los milagros a través de VeggieTales. Pero no quiere decir que el hombre que lo estaba haciendo era salvo. Y él se creció cristiano, pero negó su relación con Dios. Yo creo que eso es otros. Yo creo que otros son algunos que empiezan bien y empiezan a hacer milagros y entonces el diablo los engaña y empiezan muchas veces en cosas de la nueva era y muchas otras cosas. Y Dios por su misericordia sigue usándolos porque Él ama a su pueblo, pero esa persona ya no es salvo y ni siquiera se da cuenta. Y por eso reclama a Dios, pero yo hice esto y lo otro. Es por la misericordia de Dios, pero al que necesita el milagro, Sí. no por el que está Sí. llevando la palabra. Sí. Porque la palabra de Dios pues, no pierde su poder. Eso. Y yo creo que también hay otro grupo que sí por el poder del diablo lo hacen. Sí. Yo creo que hay varios diferentes grupos de personas en ese escenario. Espero que eso le contesto. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hay otros versos de la Biblia que el pastor ha hablado mucho y pues no voy a entrar, pero les voy a dar los versos si ustedes lo quieren ver cuando están en casa. Tarea, el maestro, la tarea. Y Ezequiel 3:20, y el pastor ha predicado con ese verso. Segundo de Pedro 2:20. Hebreos, este es el que el pastor muchas veces ha enseñado sobre estos versos de 26 a 29. Y Apocalipsis 3, de 4 a 5. Todo esto hablan de, Ezequiel habla de que si el justo dejara de hacer la justicia, morirá en sus pecados. Segundo de Pedro, dice que los que se descarrian, mejor fuera que no hubieran conocido la verdad al principio por el juicio que le va a venir. Hebreos dice que el que sigue pecando deliberadamente, no hay sacrificio para él. En Apocalipsis habla de que hay personas, que los que vencen al final son los que van a estar en el libro de la vida. Y de que no le va a borrar el nombre. Sí, y que indica que sí, él puede borrar los nombres. Sí. Okay. Pero ahora vamos a hablar de algo que tal vez nunca han estudiado esto, tal vez sí. Y es lo que vamos a hablar de unas personas en el Nuevo Testamento que sí empezaron bien y se descarriaron, y lo que Cristo mismo dijo. Vamos a Apocalipsis 2, 1 a 17. Este ya me está fallando también, te digo. Déjame buscarla aquí. Apocalipsis 2, del 1 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Que esto es Cristo hablando a la iglesia de Éfeso. Vamos a brincar a verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Él dice que que Cristo mismo odia o aborrece las obras de los nicolaitas.
nicolaítas. Entonces vamos a verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora él está hablando a otra iglesia. Y en el 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que dices ahí, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Que él está en contra de la doctrina de Balaam. Y entonces en el 15, y también retienen los que tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y oí otra vez las nicolaitas. Y los nicolaitas eran gente pervertida, que pervertían la doctrina y las reglas. Vamos a hablar de qué era que hacían. Y entonces dice, arrepentíos, verso 16, por tanto arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Eso suena que le va a dejar entrar en el cielo? No, y él está hablando a las iglesias. Él está hablando a 2 iglesias, diciendo los que tienen estas doctrinas, él le va a pelear contra ellos con la espada de su boca. Y entonces dejarlo entrar al cielo, como que no tendría nada de sentido. Y entonces vamos a hablar. Y entonces, en el 17, al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, ¿qué? Al que venciere estas doctrinas. En el contexto, él está hablando de falsas doctrinas, y entonces le dice, el que vence va a entrar en el cielo. El que no vence, el que cree estas doctrinas y va con esas doctrinas, no va a entrar. Y él está hablando a 2 iglesias, no está hablando al mundo. Nos está mostrando que ahora entre las iglesias hay personas que dicen que son cristianos, que no van, y muchos de ellos tal vez eran cristianos y se descarriaron, fueron engañados. Pues tenemos que saber cuáles son las obras. Y también dice que la doctrina, también aborrece o odia la doctrina de los nicolaitas. Pues que Cristo odia la doctrina y las obras de los nicolaitas y está en contra de la doctrina de Balaam. Se me olvidó la doctrina. Pues yo creo que sería importante saber cuáles son estas doctrinas y cuáles son estas obras, porque ahí no explica, como que no lo deja ahí. Y en el contexto, los que estaban leyendo la carta sabían cuáles eran esas obras y esas doctrinas. Pero nosotros tenemos que estudiar, y pues vamos a ver primero en el contexto de eso. Era Éfeso y Pérgamo. El contexto de esos es que en Éfeso era una ciudad donde se adoraba mucho a Diana. Y había mucha otra idolatría, pero mayormente era Diana. Y en Pérgamo había mucho ocultismo. Y Pérgamo era una de las ciudades más malvadas en ese tiempo. Y en las 2 ciudades había persecución
bien fuerte en contra de los cristianos, ¿no? Quemaban a los cristianos y cosas así, era bien fuerte contra los cristianos. Eso era una de sus obras, era la persecución en contra de los cristianos. Pero vamos a empezar con Balaam y Balac. Habla de Balaam que enseñó a Balac. ¿Y quiénes eran Balaam y Balac? Está triste mi caso. Okay. En Números habla de Balaam y Balac. Primero que Balaam era un profeta de Dios. Él hasta profetizó del nacimiento de Jesucristo. Él hizo milagros. Él profetizó en el nombre de Dios. Profetizó el nacimiento de Jesucristo. Okay. Y entonces Balac era rey de un pueblo de los moabitas. Cuando Moisés y los hijos de Israel estaban en el desierto, pidieron pasar por ahí y pues esa era otra que pidieron pasar por ahí, pero iban a pelear contra los moabitas. Y Balac, el rey, vio que ellos estaban ganando todas sus batallas. Pues, y vio que Balaam era profeta de Dios. Pues él le ofreció dinero a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Porque él dijo que este es un profeta de Dios. Si él los maldice, entonces vamos a poder ganar. Y le ofreció mucho dinero. La Biblia no dice cuánto, pero me imagino que era bastante porque Balaam lo quiso hacer. Siendo profeta de Dios, que había profetizado el nacimiento del Mesías, decidió que él quería el dinero que Balac le estaba ofreciendo. Okay. Y entonces al final de su vida, y él dijo que no pudo maldecirlo, porque Dios dijo que lo iba a bendecir, y un verso muy famoso que muchos citan hoy fue dicho por Balaam. Dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepiente. Y hay muchos que todavía citan ese verso. Eso fue Balaam que lo dijo. Pero él decidió enseñarle a cómo ponerle trampa a los israelitas, a ponerles mujeres ahí para que cometen adulterio. Y entonces Dios lo iba a maldecir. Él les enseñó cómo hacerles caer en el pecado. Y entonces al final de Balaam, en Números, cuando habla de Balaam, le llama profeta. Y también habla de la profecía que él da. Pero en Josué, vamos a buscar en Josué 13, de 21 a 22. Está hablando de diferentes pueblos y personas que Josué había conquistado. Josué 13, 21 a 22. A ver cómo lo dice aquí Josué 13. Dice, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, a cual derrotó Moisés, a los príncipes de Madán, Evi, Requén, bla, 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 bla. Y entonces en el 22, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino. Ya no le dice el profeta, el adivino. En Números era profeta, en Josué ya no es profeta, ya es adivino. ¿Creen que después de hacer todo eso, que Balaam está en el cielo ahora? No. Yo tampoco. Y él mandó a Moisés a matarlo. Y él cree que él estaría en el cielo. Pero los que creen en el salvo siempre salvo, eso es lo que tienen que creer. Y se nota que él empezó bien y terminó mal. Y Dios le mandó a matar y ya ni le decía profeta. Y él era uno que profetizaba en el nombre de Dios. Pero al final ya no. Okay.
Ahora los nicolaitas, ¿qué enseñaban ellos? Ellos enseñaban que el cuerpo humano y el espíritu eran separados, que el cuerpo humano era malo y que el espíritu era bueno, y eran separados. Y pues sí, cuando uno pecaba, estaba pecando en su cuerpo, como si uno cometa adulterio es con su cuerpo, si uno roba es con su cuerpo, pero el espíritu sigue siendo bueno. Así enseñaban. Y que uno sigue siendo cristiano y santo y todo, no importa lo que haga en el cuerpo. De otra manera, estaban enseñando, salvo, siempre salvo. Solo de una manera diferente a lo que le enseñan ahora. Pero es la misma, es el mismo gato con diferente cola. Es lo que es. Era salvo, siempre salvo, porque el cuerpo es malo y el espíritu lo da Dios. Y Dios es bueno, pues el espíritu sigue siendo bueno, no importa lo que haga en el cuerpo. Eso fue la enseñanza. Esa es la misma enseñanza que están enseñando ahora, solo un poco diferente, que uno no puede seguir pecando y no le afecta la salvación. Ellos decían que no le afectaba el espíritu, por eso no le afectaba la salvación. Y vamos a ver, entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? Se llaman nicolaitas porque vinieron de Nicolás. Vinieron de Nicolás. ¿Y quién era Nicolás? Vamos a ver en Hechos 6. De 16 a no estoy seguro. Vamos a ver, Hechos 6. There we go. No era 16, creo que era. That doesn't, no, the numbers that were multiplying. That doesn't seem right. Eso no es. No. Ok, es antes de eso. Empezando en el 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Nicolás era uno de los primeros, estos eran los primeros diáconos de la iglesia. Y el requisito para que fuera uno de estos primeros diáconos era que tenía que ser varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Yo también, sí, pero sí, varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, Nicolás era salvo, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría de Dios, y al final empezó a enseñar que el espíritu es bueno, el cuerpo es malo. Pues, cuando peques en el cuerpo, no afecta al espíritu, porque el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y Dios dio el espíritu, y uno puede seguir pecando y no le afecta la salvación. Dios dice que
aborrece sus obras y su doctrina. Y entonces le va a dejar entrar en el cielo. Después de engañar a tantos cristianos. Yo no lo creo. Y él dice que los que vencen esa doctrina que introdujo Nicolás en la iglesia, son los que van a ir al cielo. Los que no. Y Nicolás mismo no va a llegar. Y sí. Y hay otro video que quería enseñar que... pues déjame ver si lo... Es 6, 1 al 6. Era el problema. Se me olvidó la cosita ahí. Ok. Y hay otro video que quería poner, pero por problemas de tecnología no lo voy a poner, pero es de Dr. Michael Brown. Él habla de cómo es esto, que algunos que enseñan que salvo siempre salvo, que no importa lo que haces, siempre vas a ser salvo. Hay otros que enseñan algo muy semejante, que cuando uno es salvo, ya Dios va a obrar que vaya al cielo, y si uno empieza a vivir en el pecado es que nunca era salvo. Y lo que están enseñando ellos es que si cuando Dios te salva ya no tienes libre albedrío. Es raro, porque dicen que si los que son salvos, si se descarrian, nunca eran salvos de verdad. Y entonces quiere decir que no tenemos libre albedrío, que ya cuando Dios me salva, ya Él me va a llevar al cielo y me va a asegurar que porte bien y que yo no tengo libre albedrío para revelar. Y eso no va en el contexto de toda la Biblia. Pero entonces lo que él cree es que Dios sí es fiel y nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero uno tiene la responsabilidad de todavía caminar con Dios. Y entonces Dios lo va a cubrir. Pero si uno decide, ¡nah!, entonces ya uno sí puede llegar a perderse. Y no es que Dios no pueda llevar uno al cielo, no es que Dios no sea fiel, es que uno mismo decidió que ¡nah! Y así hice yo. Me recuerdo, yo le dije a Dios, ya no te voy a hacer nada. Así le dije.